Ideas idiotas. Y 3 idiotas hablando de ideas. Así como los idiotas que creen que van a conseguir información veraz en internet. Topic Idiots. Es auspiciado por... Sí, señor. ¿Sabes qué? Eso me pasa. O sea, Científicamente comprobado. Sí, es que mira, tú vas a buscar... voy a entrar en tema de una vez. Sí. Voy a hacer un texto, un poema que preparé para el Día de la Mujer, no sé qué, y lo presenté en las redes en aquel momento. Y voy a buscar información sobre el origen de la mujer, el origen mitológico y todo lo demás y tal, para ver, pues para no irme simplemente con la costilla y tal. Bueno, y cuando tú buscas el origen de la mujer en distintas culturas, ¿no? O sea... ¿Sabes qué hace la costilla, no? Antiel estaba escuchando, y disculpa, sé que si no te interrumpo se me va a olvidar. Ajá. Estaba con unos amigos y uno dice, bueno, pero tú quedas bien con fulana, aunque en el mismo grupo de amigos, ¿no? No vale, ¿cómo es así eso? Si nosotros somos... Costillas. Nosotros somos Costilla. Yo le digo, ¿tú sabes también quién fue Costilla? Eva. Ajá. No, tiene que ver. Ay, mi abuelo y mi abuela, bueno. Está buena Pero esa, tu te puedo abuelo decir. tuvo muchas costillas también. Ah, bueno. ¿Quién? Tuvo un abuelo con un costillar. A mi abuelo le faltaron cuerpos para la cantidad de costillas que tuvo, pero seguimos, dale. Mira, pero entonces lo que digo es que en internet tú metes en Google una pregunta inocente, o sea, simplemente el origen mitológico de la mujer o el origen de la mujer en distintas culturas, o sea, lo busqué de 2 formas y todo lo que aparecían en las noticias, mujer, la historia de la represión, la mujer en la historia, cómo ha sido. Y yo, papi, yo no te estoy preguntando eso, yo quiero saber cómo los griegos le contaban a sus niños de dónde venía la mujer. Intentaba ser más específico, entonces si metías la palabra griego te salía que sí, como la cultura machista de los... Ay, Dios mío, querido, no puede ser. ¿Sabes que los griegos? No, que la cultura machista. Los griegos eran de medio... los griegos, no sé qué. Y los Oye, griegos eran medio libertinos. Ah, sí. Medio soy divertido por detrás. Sí, o sea. sí. ¿Sabes qué? Para mí que el dicho... Sobre eso, Para mí que el dicho de que yo lo conozco de atrás viene de los De ahí griegos. viene. Sí, yo viene. creo que sí. No, es que, ¿sabes qué? Sí. A ver, ustedes han escuchado la historia de Aquiles. De Aquiles. De Aquiles, ¿no? Aquí les vengo. De la... Aquí les traigo. Aquí les llegué. Si no me equivoco, Aquí les cuento, aquí les canto, aquí les bailo. Este es el momento de Diego. aquí les hablo. Ok. Pero ¿sabes qué? Eso es... Aquí les diserto. Si no me equivoco, de la Odisea. No recuerdo el cuento de Homero, donde hablan de Troya y todo lo demás. Y en el cuento se habla de Patroclo. ¿Ok? Que era primo, bueno, era Me primo... acordaste de la película. Exacto, la película lo matan. Pero resulta que te dicen que es primo de Aquiles y tal, y tal, bueno, dale pues, no hay Aquí problema. No puedes discutirlo. De Aquiles y tal, ¿y quién es tal? No, o sea, y la cosa es que no, ¿Qué o sea, pasa no era, con él? en realidad no era así como que primo, no, resulta que para la guerra los hombres se llevaban a un querido. querido, y ese querido para darle amor cuando... Es que eso pasó mucho Y en la entonces guerra. Oye, ¿cómo Todas las guerras. Patroclo era su... ¿Cómo no? Si pasan querido. no sé cuántos años o meses, no sé, y entonces no ven nada. O sea, ¿qué tú estás insinuando? Escúchame, ya va. Es que eso pasó. Es que claro, o sea, No, yo claro que pasó, Yo no pero- estoy justificando esa conducta. Ustedes nunca vieron El secreto Cada en la quien- trinchera. Pero escúchame, o sea, imagínate si se... Muy bien, muy bien. Ay, Me gustó. hay una... Dios mío. Hay Qué buen una... trinchero, sí señor. Dios, se me va, esta gente me descontrola. Conecta. El secreto de la Hay una montaña. canción que Ah, escribió ok. Roger que es muy linda, no es por nada. Pero ve acá, habla de sobre eso. Pero no. Ah, No Moca. en ese sentido Moca. tú que lo estamos hablando. Moca. Mira, que, o sea, pasan tanto tiempo y de repente están pasando un poco de tiempo, no sé, tienen frío. Pero por dentro. No, por dentro tienen calor, por fuera tienen frío. Entonces, ¿sabes? El rocecito y la cosa, bueno, vente para acá. Sí, de repente Abrázame, ya Rolando se ve como cariñoso, ¿vale? Sí, no, bueno. Entonces están todos amuñuñados ahí sale algo. Eso me está causando una risa asmática. Ahí tiene que salir algo. Pasa. Pero bueno, Entre sí. Rosy y Rose. Claro. Se bueno, Fernando, mano. tengo frío, Fernando, abrázame. ¿Pero qué pasa? Ay, mi cabo. Ay, no, Fernando, tengo frío. Ay, sale un amorío, algo, por lo menos una... Y de repente No, le claro suelta que una sí. frase de que todo está bien, todo va a estar bien. Y decía, eso mismo me decía mi papá. Y Ay, viene por ahí. Claro, chamo, y se viene Y la viene una historia. cantidad de cosas así. No, pero súper historia. traumáticas. Sabes que hay muchas cosas, o sea, bien sí tiene su presente griego y tal, pero, o sea, están los griegos, están los romanos con sus famosas orgías, las orgías Los romanas. romanos. Los Sí, jorjanos, los jorjanos, ¿Lo qué? los jorjanos, los romanos, hay un chiste que dice, mira, los griegos cuando tenían orgías, los romanos cuando le agregaron mujeres. Cuando le Le llega... agregaron mujeres. O sea, porque antes Sí. era como que una vaina muy de tipo, pues, o sea,
De que así como la gente sale Era muy echarse unos machista. tragos, a echarse unos tragos, la gente No, sale a echarse unos ay, palos, sí, pues. sí, sí. Entonces, A caerse a palo. A caerse a palos. Sí, Eso a era caerse a quizás palo. el origen de esa frase también. No, sé Burda que, sé fea, que no por lo es, cierto. pero... hacían Burda fea, por el, cierto. el mencionado trencito. Exactamente. No, eso es. el gusanito. El gusanito, pues. No, pero Y que bueno, muchachos, cada gusanito en el orificio. Pero no, chimbo el que le tocaba hacer la cola, ¿cierto? Ese sí le Bueno, tocaba depende chimbo. No, de qué tan divertido la fuera. cabeza. Chimbo el que le toca hacer la cabeza. Ah, la cabeza, la cabeza. Depende, yo me imagino que eso era una cuestión de decisión también. Quizás ponían al más fresa ahí. Exacto, no sé, bueno. Ah, Decide una tú cuestión. si quieres ser cabeza o cola. Ok. Eres mono, eres araña. Estamos hablando de... Señores, vale, no sean mal pensados. No, ¿qué? En la fiesta ¿Qué? cuando hacen el trencito y le dicen, mira Rafael, ¿quieres ver la nota? ¿Entiendes? Entonces, dice, no, vale, dale. Me encanta que Mete le gente ponen que un yo voy nombre a todos los atrás. personajes. No pasa No, es nada. que es necesario porque las personas O se el que llega de identifiquen. último, Se le toca identifiquen. atrás. Ok, vamos a sacar a Adriana de este bache. Vamos a sacarla de este bache. Vamos a intentar, pero volviendo, Ok. es que ve, ese tipo de información en internet. Ya va, pero antes de No, cerrar pero este quiero- tema. quería sacarla de ahí rápidamente, ¿viste? No, pero ¿sabes que Ya existe? salí, ya salí. Antes de No irnos creo. de verdad a lo Sí, sí. académico. Ajá. ¿Sabes que existía incluso un código de camaradería? Ok. O sea, porque hay Entre un, los romanos. Ese es un, Diego. un código de prece- camarero. hay un precedente camarógrafo. incluso con Perdón. los marineros. Ujú. Ajá. Los marineros tenían un código de camaradería que se llama el camalotaje, algo así. Esos son los peores. Donde incluso ellos se casaban entre ellos, Ah. en el mar. O sea, porque Está como que viejo, si me toca que sea contigo y tal. No sabemos si vamos a regresar. Sí, porque era un tema como que, ajá, no sabemos si vamos a regresar o no sabemos qué pueda pasar, no sé qué, o por lo menos yo Y el asunto de la zoofilia en el mar está yo fui complicado. o sea, somos un grupo de piratas y no sé qué, y nos llevamos un botín. Yo no tengo familia, por ejemplo, yo no tengo familia, o sea, yo vivo solo, no sé qué, pero si en algún arrebato nos llega a pasar algo, o sea, tú eres la persona que se va a quedar con mis cosas, ¿entiendes? Con mis pertenencias mías, porque tenemos un Con pacto lo más de caballeros preciado que bien tengo. homosexual. Bueno, pero Es que si era te pones así. a ver, Qué romántico. Era una si te relación pones a ver, homosexual. Es muy romántico. el grupo Village People, ¿no? De YMCA y todo esto. Ujú. Ellos tienen una canción que se llama In the Navy, que habla justamente de eso, o sea, pero insista una cosa, que vas a estar si quieres entrenar con puros hombres, una cosa así, y en realidad es una cuestión así como que, bueno, si tú lo que quieres es Si tú te quieres divertir. más o menos en ese Es tono. una manera de entrenar, pero entre caballeros y... Claro, era un código entre hombres, ¿viste? Sí, Era una una vaina cuestión de espadachines bien de ahí. hombre. Código, sí. Una cuestión de espadachines ahí. Machismo. Pero es que lo que digo, a la antigua Grecia. lo que digo, ¿no? De la información que como en internet, como hay tanto idiota escribiendo, ¿no? De repente todo es ofensivo y ya es hasta peligroso, o sea, que tú quieres hacer como una cuestión, un research bien interesante porque, oye, quieres crear una historia y no aparece. O sea, es que no Se la aparece. ponen difícil, Álvaro. Sí, porque, o sea, ya todo está mal visto, ¿sabes? Es Si tú mejor, escribes- es mejor que te la pongan difícil a que te la pongan dura. O Es mejor y la solté yo preferible. y la agarró Diego, pues. Claro, porque es mejor a que te pongan difícil el research a que te pongan dura la situación. Claro, Exactamente. claro. ¿Sabes? Pero ¿sabes? Lo que pasa es que nosotros tiramos una moneda antes de venir y es serio o sin filtro. O no. Entonces hoy cayó sin filtro. pues. ¿Qué Exacto. vas a hacer? No, pues la dividimos. Un episodio fue serio, el Claro, otro tiene claro, que es que ser. No tampoco podemos puede todo el ser. tiempo No, estar claro. serios. Es que nosotros no somos serios. No le podemos dar pan todo el Nosotros tiempo. somos así. De la No, otra pero es que, manera nos mandan a hacer. la cuestión es que la Es que a ustedes no le podemos dar pan todo el tiempo. Algún No, día por hay que darle favor. salchicha. Me encanta, salsa, escucha, ya va, con me encanta salsa. la cara de Adriana porque Adriana está como que viendo, Adriana intentando No. hacer un comentario que, Dios mío, no, que no empeore esto, no, por porque favor. es que o sea, me dieron rienda suelta y yo me calmé, entonces Diego lo agarra, entonces yo trato de no volver a caer y entonces no me dejan. Y creo que están hablando serio, pero no, entonces estoy Sí, sí, tratando de es decir totalmente algo. serio. Es O sea, fue una totalmente metáfora. serio, es una metáfora. Ok, Bastante inoportuna, pero metáfora al fin. Claro. ok. Como Patroclo, por ejemplo, inoportuno, Sí, pero bueno, funciona. depende. Depende Depende del del hueco. contexto. Claro, por supuesto. Depende de la trinchera, ¿no? De la Guerra. trinchera, trinchera. trinchera, una Hueco, guerra, una trinchera, cuestión. por supuesto. Pero este tipo de información que no aparece en internet, ¿no? Y que, por ejemplo, buscábamos sobre información sobre
el tema del castigo divino y todo esto, y el infierno y tal. Ujú. ¿Y qué pasa? O sea, hubo un momento donde la iglesia, hace años, pero verdaderamente años, hace 1800 años, qué sé yo, donde, bueno, o sea, mano, tú quieres que tu familia se salve, y dice, bueno, Paga. pásame una monedita ahí, pues. Paga ahí. Ah, claro. Esa Sí. fue la época de donde se pagaba por indulgencia. Exacto, por la indulgencia. Y entonces tú buscas ese tipo de información y te aparece cualquier cantidad de cosas, y tú para llegar a la indulgencia, a ese tipo de explicación que es objetivo, o sea, en ningún momento sale que viste, que lo que hacía, no, simplemente eso era lo que pasaba, Ujú. no sale, porque hay una cantidad de idiotas escribiendo No, y hay gente que de verdad quita los contextos reales, históricos del asunto. históricos del tema. O sea, por ejemplo, pasa con el tema de cuando se pagaba por las indulgencias, que lo que pasa es que la iglesia tuvo varios periodos, un periodo más político que religioso. Porque incluso antes el poder político que ejercía la iglesia sobre el mundo es similar a como se habla ahorita de Estados Unidos como la nación más fuerte del Claro. mundo, ¿no? Así era la ciudad del Vaticano o el país que es ahorita el Vaticano. Y en ese momento la situación política era: nosotros necesitamos plata. Plata porque tenemos que construir este país, o sea, literalmente. Claro. Y claro, que no es la justificación adecuada que se le cobrase a las personas por el perdón, pero fue la medida que tomó la iglesia para recaudar plata. Recaudar dinero. Claro. Fue una movida política. O sea, siempre la política ha sido sucia de parte y parte. O sea, no solamente se ven actualmente. Ahorita lo hacen de otra manera, pero No, o sea, pero no digo que la política sea sucia desde hace tantos años en la realidad, o hace tantos siglos. La política ha sido sucia todo el desde tiempo. siempre. Claro. O sea, ese tipo de cosas. Es que cae en la ambigüedad ya cuando tú colocas a un hombre o una mujer delante para guiar valores morales, ¿no? Omitiendo totalmente la parte individual, la parte emocional, ya por ahí empiezan los problemas, pues. Porque Y obviamente cada quien están lo expone a su manera y su manera Sí, de pensar. exactamente, entonces... A su conveniencia. Claro, entonces te tomas en aquel momento se tomaba pues este pensamiento de que obviamente se estaba integrando esa doctrina, esa cuestión, se venía pues de historias politeístas, ¿no? Donde no existía como tal eso, donde el culto incluso a la parte de la muerte era distinto, Ujú. era como una parte de la vida y ya, o sea, era como que un sitio donde, mira, no es castigo y ya, o sea, simplemente baja. Los nórdicos lo dividían de una manera donde, bueno, los que murieron en batalla van al Valhalla y todo esto, y bueno, hay que darle, hermano, pero yo tengo que buscar manera de que la gente bájate la mula porque Sí, está muy real. así no funciona. Hay que mandarse este muro aquí. Claro, y hay que entender que hay cosas... Nosotros deberíamos Imperializar por implementar aquí, eso. por Aquí se favor. necesita real. por favor. Por De favor, una manera. por favor, hay que... No, pero Vamos a empezar a cobrar por chiste ahora. Miren, muchachos, Hacemos chiste coin. y Claro. este tema del infierno. Si el infierno existe. Ok. ¿Qué han escuchado ustedes sobre eso? Depende. ¿De Depende dónde? de qué. O sea, ¿en qué...? Porque, o sea, según lo que he leído, obvio, el infierno es algo más que todo espiritual. ¿Por qué? Porque por ahí salió la NASA diciendo que, o sea, realmente descubrieron un planeta que está a 40.000 años luz de nosotros, acá de la Tierra, que tiene las características del infierno. Pero, o sea, ¿por qué les hago esta pregunta? Porque el infierno tiene como algo característico, el fuego, y uno, no sé, literalmente hablando, nosotros, o a través de la literatura, mejor dicho, nosotros vemos a las almas quemándose, Claro, y uno eso ya es- Lo que pasa es que tiene eso es gracias a Dante. esa concepción viene de una persona, De la Ajá. Divina Dante Comedia de Alighieri, Dante. de Dante, en la Divina Comedia. Que no da risa, por cierto. Sí. para nada. ¿Sabes que yo, la primera vez que busqué la Divina Comedia, pensé que tenía algo que ver con No, chistes? pero después, no va nada, Infierno. ¿viste? Y yo, Y tú bueno, dices, pero ay, no y tengo a qué hora- chistes aquí, ya pues. los chistes son negrísimos al final, porque... No, chiste caliente. O sea, ¿viste? Ese ha sido más chiste que cualquier capítulo de la Divina Comedia. Sí, en Ajá. realidad. Pero lo que pasa es que el tema... Este es un tema que a mí me gusta muchísimo, porque he leído también. bastante sobre eso y he visto muchas cosas sobre eso. Incluso... ¿Está tronando? Incluso Ok. me leí el libro Aquí no pasan esas ¿saben? La trilogía de Código Da Vinci, que Ajá. lógicamente no es una fuente fidedigna de información, pero yo tengo mi película favorita, o sea, mi actor favorito es Tom Hanks. Mi película favorita, Woody. hecha por Hanks, El código Da Vinci. no es el Código Da Vinci, es Inferno, Ajá. que es la Es tercera. Bueno, en realidad sale antes.
En la cronología de los Sale libros. antes, sí. Ya La va. cronología de los Pero, libros. pero es una trilogía, perdón. Trilogía. Perdón. Trilogía. Del Código Da Da Vinci. Vinci. Claro, Primero Código Da Código Da Vinci, Vinci, Ángeles y luego viene Demonios. Ángeles y Demonios, y la tercera es Inferno. Ok. Y en Inferno, fuera de algunas cosas agregadas por el tema de la trama, ¿no? Hay muchos datos que son fidedignos, por lo menos sobre Dante, sobre el infierno, sobre la percepción de Dante del infierno. Y resulta que la Divina Comedia fue, antes la lectura no estaba fomentada para el populus, para el pueblo. Y la Divina Comedia tiene una característica que es una escritura que fue hecha para dos mundos, para la burguesía y para el pueblo. O sea, la Divina Comedia fue uno de los primeros libros en aquel momento en ocuparse casi que en su totalidad por la población, o sea, tanto por el que podía, porque antes el que tenía dinero era el que podía estudiar y el que podía aprender, y el que no estaba resignado a algún otro papel dentro de la sociedad. Y Dante, o mejor dicho, la literatura estaba escrita para el que estudia, era muy profunda, tenía otros tecnicismos, tenía otras formas de entenderse. De hecho, no todo el mundo sabía leer. Exacto. En este caso, y los que sabían leer del pueblo, eran muy, vamos a decir, era muy común, era muy, lo que uno llama el populus, muy de pueblo, muy sencillo. Claro. Y Dante Populacho. logra recopilar información sobre el infierno en un texto que puedan leer ambas partes del mundo. Y pese a no ser canon, o sea, esto es algo que la iglesia no aceptó, porque simplemente fue un tipo que tuvo unas visiones, unos sueños y las escribió, pues. A la iglesia le sirvió, porque antes las personas no tenían una idea de qué era el infierno. Entonces viene este tipo, con su delirio, escribe un libro donde detalla cada cosa que sucede en el infierno y cómo cada pecador paga por lo que hace, que a la gente le entró un terror. Son 7 anillos, si no me equivoco. Son 7. 7 anillos. Que a la gente le entró un terror terrible, y luego de la publicación y la fama de la Divina Comedia, muchas personas se convirtieron al cristianismo por el terror que les da el infierno y lo que Exacto. pasa ahí por lo que hacen las personas. La imagen que tenemos nosotros del infierno, que es como así, cónica, no es de Dante, es de Botticelli, es de un artista llamado Botticelli, que él se inspira en la Divina Comedia de Dante y él pinta los famosos anillos del infierno, porque no se tenía nada más algo literario, o sea, no se tenía una visión. Y él lo plasmó. Él lo plasmó Sí, en una ¿sabes? Una pintura. imagen. ¿Sabes que hay muchas cosas al respecto de eso que yo siento que son como, ¿sabes? Bueno, es decir algo que puede sonar muy feo, pero para explicarlo, ¿sabes? ¿Has jugado alguna vez, o de niño jugaste, juegos inventados, ¿sabes? O sea, cuando vamos a jugar a correr a tal cosa y de repente el que inventó el juego cometió un error y te decía, no, pero yo hice tal cosa y ¿sabes, no? Más o menos eso, o sea, porque resulta que en aquel mismo momento, o sea, se implementan una serie de errores que se supone, de pecados que se supone que son los que te van a llevar a la muerte y todo lo demás, pero solo para ciertas personas, ¿ok? O sea, porque pasa, ya por ejemplo, en el... Hasta clasista, pues. Claro, porque ya por ejemplo en el caso de los 10 mandamientos, ya en el Antiguo Testamento estaba lo de no matar, todas estas cosas, y sin embargo muchos lo hacían, pero, ¿sabes? Es como eso, pues, no, pero yo hice tal cosa, pero no, yo fui a tal cosa. Entonces, eso también, quizás antes era mucho más fácil de creer, ¿no? De que fulanito no es loco, no tiene esos problemas que tengo yo. Y ahora mismo son los que han generado todo este problema de tantas dudas, tantas cosas, porque ahora tú sí los ves y dices, pero ¿cómo es que fulano hace tal cosa? Y porque hay mucha gente, tú lo decías, sobre el contexto, que no es el contexto histórico sobre cuál fue escrito y descrito algo, y de hecho hay muchas creencias que la gente los ve tal cual, y dice, no, o sea, hay que recordar que el ser humano entiende las cosas A su conveniencia. no como las ve. O sea, tú no puedes entender algo que es etéreo, o sea, que no tiene forma. No lo puedes entender. Tú le tienes que dar una forma para entenderlo. Tú le tienes que dar una conciencia para entenderlo. Y eso Ahí fue lo que es donde entra pasó. la imaginación, claro. de cada Exacto. Y quien. entonces, cuando te hacen una imagen, ya a ti te da miedo, a ti te da Claro. gusto. Pero tienes que entender que no es algo que necesariamente es fidedigno. Yo te estoy explicando algo que puede pasar ¿O no? o no, O de no. una manera gráfica. Pues. Porque es que con respecto a esto, sale un sacerdote, creo que mexicano, diciendo que no, o sea, que realmente, bueno, es como tú estás diciendo, Álvaro, no es porque a mí me lo diga un sacerdote, yo, no a estas alturas, antes quizás sí,
Claro. Pero de repente no porque tú me digas que existe o no existe. Cada quien ya, digamos, de cierta manera tiene una creencia sobre algo. Ya tenemos, digamos, otro tipo de pensar, ¿no? Pero él dice que no, realmente el infierno es algo que es espiritual. Es la falta de Dios en el espíritu. Entonces ya esa cuestión de que, bueno, incluso, o sea, investigué un poquito más allá y resulta que unos científicos de la Unión Soviética en Rusia excavaron, o sea, estuvieron aproximadamente como 20 años haciendo una excavación, creo que fue de 12.000 kilómetros, y ya para los 90, cuando ellos ya, o sea, cerraron, literal, hicieron el hueco y lo sellaron. Pusieron su taponcito ahí. No, o sea, salen imágenes, por cierto, de que supuestamente era una cosa inmensa, no, era como, no sé, una tanquilla de esas de agua. Uh-huh. Y metieron pues por allí unos micrófonos y supuestamente se escuchaban lamentos o sea, que sí, que supuestamente también, y que eso era el infierno, o sea, que también, llegaron hasta el infierno, pues, y se escuchaban los también lamentos de la una gente. cuestión en Lo que pasa Turkmenistán, es si que no me equivoco, es es una cuestión de gases, cómo suena eso ahí. Eso, claro. ¿Cómo O sea, suena sale- eso ahí? Eso sale- tiene ruido, eso Por genera supuesto, ruido pero también. todo es cuestión de lo que tú te quieras No, imaginar. y que sellaron eso. es o sea, ambiguo, o sea, Claro, por es algo muy supuesto. ambiguo porque, o sea, a nosotros se nos metió en la cabeza que el infierno es abajo exacto. y es caliente. Pero hace poco, Pero son cosas que dan miedo. O sea, si tú Claro. te pones a ver, vas a estar en un lugar oscuro donde te estás quemando, es una forma pero de... recuerda que la percepción de la persona quien lo relata es de un tipo que se lanza a un viaje donde va a purgar su culpa. Claro, ¿Sabes? exactamente. Entonces, lógicamente no nos va a parecer algo bonito. Por o sea, porque supuesto. esa misma persona se metió en su cabeza, o sea, que si yo tengo una culpa, yo tengo que pagarla de la peor forma, pues. Claro. Y que él mismo psicológicamente, o sea, él estaba autocastigándose por algo que él dice que estuvo mal y de la manera Exactamente. que él veía cómo era su castigo o él debía ser castigado. Yo creo que, si mal no recuerdo, me puedo equivocar, creo que fue el Papa Francisco que dijo que el infierno no era caliente, o sea, que el infierno era frío. Y el Papa ha tenido varias declaraciones así medio controversiales, porque hubo una en la que dijo que Adán y Eva no existieron. Y es real, o sea, lo que pasa es que volvemos al tema del contexto. No, y que es para explicarte algo. Claro, o sea, la Biblia fue escrita por diversos Escritor. escritores, creo que se llaman geógrafos, ¿no? Si no me equivoco, por geógrafos, que son los que se encargaban de que le llegaba La iluminación. o sea, que eran los hombres inspirados por Dios La revelación. que estaban encargados de escribir lo que sucedía en la historia. O sea, eran personas designadas precisamente para eso. X. El tema es que la Biblia no deja de ser un libro que tenga géneros literarios. Y el Génesis es un libro poético, que no tiene una consonancia, o sea, que no tiene una rítmica en prosa. Claro. Pero de la forma en la que fue escrito en aquel momento, era un libro de poesía, porque habla de luces, colores, animales, cosas. Y fue la mejor forma que se consiguió en aquella época de explicarle a las personas cómo se pudo haber creado todo. Porque incluso en el caso de la Iglesia Católica nunca ha negado, incluso el Big Bang lo postuló un sacerdote católico. O sea, que la creación se dio a través del choque de unas moléculas, no sé qué tal, y siempre se le atribuye que hay alguien responsable detrás de eso, Exacto. que viene siendo Dios. Entonces hay muchas cosas que nosotros entendemos que en realidad no son literalmente. Claro, es que por eso hablan de 7 días, por ejemplo, y te dicen, pero es que no necesariamente eran días como tú lo conoces, que fue lunes, martes, miércoles, sean momentos. Eran momentos. Eran momentos, o sea, en un primer momento nació tal cosa, en otro momento nació tal cosa, y si te pones a ver, te Y ahí explicas están. más o Porque- menos Y cómo Y están fueron las funcionando. eras, por ejemplo, en la era del Mesoproterozoico existían los organismos unicelulares, o sea, eso pudo haber sido un día o medio Claro. día, ¿sabes? Claro. En lo que se creaba todo el tema, o sea, todo Porque tiene que... no se basaba en cuestión de tiempo, o sea, que era tiempo para ese momento. exacto. El mayor problema con respecto a las creencias es que nosotros afincamos las creencias a nosotros. O sea, Es lo normal, es que es de la forma que tú lo puedes entender. exacto. Claro. Si yo hablo de días, yo pienso en lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, 24 horas, a mediodía yo como, entonces Dios tenía que a mediodía ponerse a buscarse ahí, vamos, mátame un venadito, hey, San Miguel, mátame un venadito ahí, papá. Exacto. ¿Cuántos son los trabajadores que están allá Vamos a abajo? hacer un take- No, señor, un somos take de 50. chivo aquí. Bueno, mata un elefante, ¿qué hace? Hace un taquirí de elefante aquí. ¿Te imaginas? O sea, ese tipo de cosas. Claro. Pero en realidad las cosas no funcionan así porque hay un gran margen de lo que no conocemos que para nosotros es inexplicable porque nosotros tenemos una forma lógica de entender las cosas. Que es igual que Por pasa supuesto. con la misma mitología, o sea, cuando la gente se burla de los neoteólogos
de que no, que esa gente creía y dice, no, pero es que era la manera en la que tenían de contar, por ejemplo, los rayos en el cielo, las estaciones, cómo se... Si yo te digo a ti, científicamente, mira, no vas a entender ni papa. Primero porque no lo sabía, y segundo, si yo te digo, no, que un fulano al que tú le pides hace tal cosa y resulta que tú orabas o qué sé yo y nacía, ya tú no sabías que era porque, bueno, le echaste agua y tal cosa, ¿no? Igual que la sequía, mira, no se puso triste por tal cosa, en el caso de, por ejemplo, de Deméter y las estaciones, o sea, te explica un montón de cosas, en el caso de los griegos, y es lo normal. El problema viene cuando uno lo hace muy textual, o sea, o se hace muy textual, porque vienen hasta castigos terribles, o sea, hay personas que lo mismo por ejemplo, guarda tu corazón, entre toda cosa guardada, guarda tu corazón, sí, me equivoco, o sea, sí, pero ¿qué pasa? Anteriormente se pensaba que tú pensabas con el corazón y los pensamientos surgen aquí. Entonces dicen, cada vez que tú leas, guarda tu corazón es aquí, porque los sentimientos, los pensamientos se generan es en la cabeza. Hay que investigar sobre eso. Es que el tema de la costilla es una metáfora. Exacto. Pero la costilla no es así. O sea, la costilla es una metáfora que quiere decir que, o sea, Dios creó al hombre, pero no necesariamente quiere decir que Dios hizo un hombre de sexo masculino. O sea, porque hombre era la palabra, y eso creo que lo expliqué una vez en radio, que hombre era la forma que existía en el lenguaje antiguo para referirse al humano. A todo. Al humano, o sea, en general. Y ni siquiera había distinción entre niño, niña, adolescente, adulto. Era hombre y ya. Como especie. Incluso nosotros, el español viene de las lenguas romances antiguas. O sea, que viene del lenguaje romántico, no tiene nada que ver con el amor, simplemente es un derivado de lenguas antiguas. Y de la lengua romance viene el tema hombre. O sea, de ahí parte esa palabra. Entonces Dios crea al hombre y Dios a ese ser le crea un compañero. Y el tema de la costilla no quiere decir que Dios agarró una costilla y moldeó como plastilina. O sea, en realidad lo que se nos expresa dentro de esa metáfora es que Dios buscó un compañero para que el otro no esté solo y lo sacó desde adentro. O sea, de la costilla es lo que allá se entendía en aquel momento como lo más cercano al corazón. O sea, algo medio ¿cómo que tú dices? Enternecer, ¿no es la cosa? Enternecedor. Ajá, algo medio enternecedor. Ajá. O sea, desde el amor, desde adentro, desde el corazón, que es y las costillas, que son lo que protegen al corazón, desde la parte más cercana al amor, Dios sacó un compañero para esa otra persona. Entonces, de ahí vienen y por lo menos los discursos feministas y que yo no soy tu costilla. Y es que mi vida, eso no es lo que quiere decir eso. ¿Entiendes? Claro, todo en qué se basa, pues leemos e interpretamos a nuestra manera. Claro, porque ahorita quizás somos más visuales. ahorita somos más tontos. Bueno, sí, realmente sí, porque o sea, todo viene con ese pro y ese contra, porque somos más visuales, pero a la vez, o sea, todo lo tergiversamos. A ver, que ve, mira, si hay una cultura como la de la actual, que ya casi es globalizada, ¿no? Ya nosotros no hablamos tanto de culturas separadas, sino que casi hay una cultura general, bien general. Y el patrón de esa cultura es Bad Bunny. Amén. Sapegazo. Mi bicho está fugado. Pero no, ¿qué pasa? ¿sabes algo que lo digo? Y disculpa que te taje, pero me parece sorprendente la cantidad de personas que ya han normalizado. Ayer me pasó por el lado un carro de estos que se dañan todo el tiempo, Optra, y iban dos viejos, iban escuchando una canción de Bad Bunny, o sea, me imagino que tenían la radio y ellos muy normal. Claro, lo habían aceptado. Cuando dices viejo, ¿de qué edad estamos hablando? Estoy hablando de personas quizás mayores de 60 años. Ok. Conservados. No, pero ¿qué pasa? Que por ejemplo, por ejemplo tú te pones a escuchar ahora mismo, a intentar entender la música disco, por ejemplo, y la vestimenta y tal, y tú entiendes que en un contexto eso era la moda en su momento, que eso significó algo y era normal que alguien a la moda se vistiera así. Pero es normal que la gente ahora se burle de eso y asuma que yo soy mejor porque es que yo no hago eso. Y dice, mi vida, ve. Tú vas para el infierno. O sea, no, pero es que es verdad. Tienes un delincuente en tu habitación. ¿Quieres que te rompa el pantalón? Ven y rómpale la panty. ¿No es que dice la canción? Sí, una cosa así. Vas para el infierno. No, sigue. Vamos a decir siga. personajes famosos que creemos que van para el infierno. Toquicha, vas para el infierno. Dios mío. La Toquicha Cumanés también vas para el infierno. Bad Bunny, allá está el hombre. Pásalo para acá. Mi bicho está fugado. Sí, dale. El primero, que no haga cola, por favor, vente para que tiene pico. Amber Heard, chama. No, estás sí, comprometida. ¿Cómo se ¿viste? llama la mujer de Will Smith? Pero Jada Smith, ¿no? Esa también. Jada Pinkett. ¿Cómo? No, Pinkett. Era Jade Pinkett se llama. Okay. El No apellido. importa, ella tiene su parte para ella.
Hemos dicho muchas mujeres, hombres Sí, ahora. hombres ahora, Va a porque ser rarísimo, estamos- se nos van a Pero funar. yo dije Bad Bunny. Ella dijo Bad Bunny. Di Eso tu fue- nombre. Mira, Luis Miguel, te quiero mucho, pero muy seguramente vayas, ¿viste? Y soy tu fan número 1. pero te pasaste. Pero te pasaste. Así no. Pero te O pasaste. sea, tú no puedes ir, tener cosas con las mujeres y no volver más. Eso está mal. Bueno, si los rumores son ciertos, Michael Jackson también debe... Oye, Muy posiblemente. Y dijeron que el sucesor, yo lo leí por las redes sociales. Pero es por donde lo leyó. Ok, fuente Pero ven periódica. acá, fuerte. Arial No, 12. periódico, no ha salido más nunca periódico. Arial 12. El sucesor de Michael Jackson es Lucifer. Bad Bunny. Y Bad Bunny. ¿En serio? Ven acá, no, vale, porque- pero eso no, no vale, tiene pero nada que ese pana, pero ven acá. Yo tengo pruebas fidedignas de una Ven acá, página por yo creo, internet donde yo algo leí que no me eso. entiendo, tú sabes que la Revista fórmula, Cosmos. las fórmulas para niños, las fórmulas para niños y todo esto van mejorando supuestamente, pero hay algo que falta, o sea, o no sé si es que a esas personas les falta ácido fólico en el embarazo, o están bebiendo poquita agua, pero hay gente que escribe unas cosas que O el tú papá dices, tenía un espermatozoide incapaz. exacto, y ese fue el que llegó, o sea, todos fueron como, ¿sabes? Como que tú llegas y dices, ¿y si mandamos este? Y llegaron toditos después, anda tú, porque de Anda verdad todo que- adelante. No, pero yo me gente pongo a que- pensar lo siguiente, y que si ese fue el espermatozoide más capaz, Chamo, no. Ay. ¿cómo serán los anteriores? Ahí. Menos mal que el que nadó más rápido fue él Y no otro. para nosotros y no fueron los otros. Claro, No, pero es que- imagínate. pero es que es una cuestión. No, Otro no Hitler. podemos con una gente peor que esa. No, de verdad no puedo. Imagínate. No, no. No, que va, que va. A ver, ¿qué otro? No Mira, sé. otro personaje, lo que pasa es que claro, hay que tener mucho cuidado en política, en esas No, cosas. con políticos, Ah, no, no, exacto, con políticos por eso te ninguno. digo, política, Personajes política. famosos. personajes famosos. No, o sea que es delicado el tema. Sí, claro, por supuesto. Mira, Artistas, personajes los famosos, artistas es como Artista el donde que está. quiera. ¿Quién quiere que vaya para esa paila? Dale. Mira, El que quiera. ¿Tú crees que Freddie Mercury está en el infierno? Ay, mira, Freddy era una persona Freddy. divertida, aparentemente. Soy un tipo divertido. Aparentemente. Sí, sí, ¿Era qué? tenía Tiene un mucho, que ver patio con divertido. tiene mucho que ver con el tema anterior. Sí, sí. Entonces era medio griego él, Más romano, digo yo. más romano. Tenía- Bueno, Ey, los Beatles tenían unas cosas raras que no, Sí, ni sí. siquiera las voy a decir en este podcast. Que estén en el Sí, infierno, John- probablemente sí. John Lennon era muy paz y muy todo, pero también tenía sus cositas ahí. Mira, John Lennon le metía la. Claro. Entonces. Ah, No, ¿qué clase de preguntas Entonces, es son entonces, esas, no, vale? no, era un falso. Mira, para ver aquí. Un falso. ¿Falso qué? ¿Un falso profeta? ¿No? Un falso pacifista. Mira, el que Ah, no, abusó ese de no, Bueno, no, el que no, abusó no, de no, Brendan las Fraser. drogas. ¿Oíste? Ok. El Buen tema. que abusó de Brendan Fraser, De Brendan Fraser. el director de los Globos de Ah, Oro sí, ese. ese seguramente está en el se infierno pasó. también. Ok, sí. Ah, de pasa, vale. Te queremos, Brendan. ¿Tú lo quieres? Ese tipo, un muy buen actor, actorazo. Y que haya salido por ese motivo, o sea, Es triste. claro, y que aún ahora no hay suficiente cultura de eso porque la gente lo dice como que, qué triste y tal. Pero si hubiera sido una mujer la que aparece diciendo que no, yo me salí del mundo por causa. La que se hubiera ¿Sabes qué, montado. No, ¿sabes bueno, qué es ya, lo más, total, lo más total. curioso del asunto? Que Brendan Fraser decide contar su historia gracias al movimiento Me Too de las mujeres. Sí, No le O sea, luce, no- no le lució. No, o sea, no No, es que no le sí. lució, sino que él vivió con esa historia de abuso reprimida durante mucho tiempo, hasta el 2018, 19, claro. que salió el movimiento Me Too y empezaron a las mujeres a exponer sus casos y a las personas darles de verdad, decir, yo te creo. Que él dijo, coño, entonces yo también voy a hablar, porque si de verdad estamos en una época en la que se puede creer en esto, Claro. En la que pasó, en la que me ¿Sabes? van a atender por algo. Pero Exacto, es que me van a pero prestar claro, atención. Este movimiento no era nada más para mujeres, también hay hombres que salieron, o sea, claro, Aparte pero de eso. más eran las acusaciones de mujeres hacia hombres. bueno, claro. Porque Mira. somos más. Lo que pasa es que hay personajes que no son famosos y es difícil, pero por ejemplo en Argentina hay un caso de dos madres, o sea, una mamá biológica y su novia, que tienen la custodia de un niño y lo maltratan porque es varón. Wow. Y resulta que O sea, tienen el infierno ganado. sí, o sea, porque es varón, Esa porque es bueno. la Argentina, disculpa. Son argentinos, sí. Sí, yo Y hay vi un caso. problema porque, claro, o sea, socialmente la gente, bueno, no, el papá reclamando su custodia como que, mira, pero me están maltratando al niño y la gente lo va dejando pasar, o sea, no le dan tanta cabida porque, bueno, porque Pero la es un jueza macho. era mujer. Sí, yo Entonces, creo que esto es delicado, Muy delicado, porque el niño murió y me lo Sí. maltrataron, lo violaron. No Sí, sé si ese, me hacen el creo pi, que- pero lo violaron y lo mataron. Sí,
Sí. ¿Algún comentario para terminar? Porque hoy tuvimos irreverentes. No, quiero hacer una pregunta. O sea, Irreverentes, ¿cómo inteligentes. ustedes se imaginan el infierno? O sea, ya desde su propia perspectiva. Y Oye. que la gente lo comente, ¿cómo se imaginan ustedes el suyo? Mira, hay El gente suyo. que dice que vive el infierno en vida. Son una gente que vive muy mal. Hombres Ok. que viven en casas con mujeres que no se soportan entre ellos. Johnny Ese Depp, es que vivir en llaman. un infierno en vida, ¿sí? Que le ponen un mojoncito en la cama. Son un infierno en la cama. Oye, vale. Y le lanzan un Es- botellazo es un ahí para el dedo. infierno Eso asqueroso. es dormir donde cagas. Sí, eso no se puede hacer. No, Literal. Ni cagar donde comes. Mire, yo digo que es un lugar vacío. Hay mucha Oscuro y, tristeza, ¿verdad? oscuro y silencioso. O sea, me explico, o sea, estás en el vacío donde no hay nada. Yo creo que no hay nada más aterrador que eso. O sea, estar en un sitio donde literalmente no hay nada. Cierto. O sea, y Para mí es un lugar intranquilo. Puede ser vacío, con gente, sin gente, como sea, pero constantemente hay intranquilo. esa sensación De angustia. La angustia, porque la angustia creo que es la peor sensación que alguien puede vivir en tiempo prolongado. Entonces imagínate que Sí. todos los días vivas una angustia eterna. Uy. A mí eso es un infierno. Suspiré. No, de verdad, porque- Ush. No, porque sí, es muy cierto, o sea... Sí, a sí. veces, o sea, porque, disculpa, porque de repente uno tiene un problema y el problema se prolonga más de lo que uno, ¿sabes? Lo tiene hasta estimado Estamos. y uno siente una ya, angustia. ¿qué fue lo que tú terrible. dijiste? ¿Qué era ¿Sobre? qué? Estimado. ¿Cómo tú lo veías en el infierno? Que el infierno no lo vive, pues, dependiendo de, de la Ah, situación. pero estamos que como uno- describiendo nuestra experiencia en un concierto de reggaetón. Pero bueno, sigamos adelante. Bueno, claro que sí. Venga, papi. Bueno, pero estamos describiendo una... Ah, es que iba a decir un grupo musical. No te pases, no te pases. Bueno, estamos... No. Estábamos contando, muchachos, por los que se están conectando en este momento, estamos contando nuestra experiencia, ¿verdad? Porque fuimos a un concierto de vallenato. Ay, No, ¿qué pasa ahí? Pero mira. Grupos de vallenato que son muy buenos. Yo no me gusta el vallenato. No me gusta el vallenato. Pero hay Para grupos de nada, vallenato para que son muy nada. buenos. O sea, al margen de que te guste o no, está muy bien hecha la música. Porque No su me gu- música está bien hecha. No me gusta el vallenato, pero descubrí de Ay, que puedo escuchar por Ay. lo menos un vallenato, pero reggaetón. mira, ¿Sabes? venga, Yo esto no puede experimenté terminar hace una En un semana. autobús, por cierto, experimenté. Es te lo que confieso, tenía pues. que ser. así. Un osito. Yo experimenté hace una semana doble. que el vallenato no es del tipo de canciones que, ok, tú puedes escuchar uno, pero condiciona muchísimo tu estado mental y de ánimo. Porque yo Siempre es yo deprimente. estuve en un lugar, Todo. domingo 12 del mediodía, ¿sabes? Yo llegando a un lugar para esperar y estaban full vallenato. Y yo me puse chimbo. Chimbo, me deprimí, sentí No, así, madre, sí, y que- total. Yo sé que eso es así. Al ambiente se le pintaba como una M. Sí, yo estaba así y como terminaba que, en link. Dios mío, tráigame una cerveza y un plato de sopa, o sea, ¿qué hago yo aquí? Sí, sí, sí. Y era malísimo, era malísimo. O sea, fue como un infierno más o menos. Más o menos, por eso Y digo, un pedazo muchachos. de cartón para quitarte las moscas. Sí. Sí, una vaina así. Qué asco, ¿verdad? Ay, lo Me sé. sentí en mi pueblo natal, la verdad. O sea, no es que odie mi pueblo natal, pero es lo único que Mira, escuchan. mira. O sea, Diego, ¿de dónde eres tú? Mira, de Maturín, Ya, pero no tengo lo- familia en otro pueblo, no, No, lo voy a no. decir. O sea, lo que pasa es que mi familia viene de un pueblo, yo nací en no, Maturín. el pueblo Pero- viene pero de tu visi- familia, pero bueno, eso es otra cosa. Nos vemos en otro episodio. Nos vemos después. Nosotros nos vamos a ver, el que nos escuche nos va a escuchar en otro episodio. Y el que nos ve, nos va a ver en otro Y los que nos episodio. soportan, bueno. Y aquí los que estamos. no nos vean, no nos Me enteré de algo No, horrible. ¿qué te pasa? No me importa, Bueno, ¿qué si te no, no pasa? me importa Llegué- que no me vean. Llegué, yo- me enteré de algo pasa? horrible. ¿Ustedes han escuchado que ahora los jóvenes, ¿Los qué? Full boomer, Pero los es decir, jóvenes. los jóvenes. los jóvenes Los dicen, jóvenes de hoy. dicen y que terminan algo diciendo y la queso? ¿Ustedes han escuchado eso? Ay, No, qué ¿qué Y te la pasa? queso, y la queso. ¿Qué te pasa? Ah, lo que pasa es que yo me... Señores, bueno, para los 90. Lo que pasa es que yo me rodeo con Pasa que tú tienes problemas. muchos más jóvenes, ¿no? Muchos más muchachos, con la muchachada. Ah, Pero ahora dicen y la queso, y que viene, eso viene y que de una novela, entonces es y la que soporte. pero Por favor, le sigue, por favor. le sigue, menos mal. Por favor, pero Pero eso viene de- y la queso. ¿Existe alguien? ¿Nos pueden hacer la seña para que Diego no siga diciendo sandeces? Lo siento. No, lo que pasa es que, o sea, digo eso para que la muchachada lo entienda. No, pero sí, para nuestra Qué audiencia, boomer. para los muchachos. Claro, qué que nos ven. boomer, qué boomer. Muchachos, Menos mal que la terminó. muchachos, nos vemos, no se vayan para el infierno. Cuídense. Chau. Los quiero mucho. Esto fue Tópicos de idiotas. Chao. Un osito dormilón.